Muy buenas tardes. El agua presente en nuestro planeta es llamado el líquido vital, la cual para cumplir sus funciones circula en un proceso llamado ciclo hidrológico. Se llama ciclo porque es un proceso continuo y circular, compuesto de varias etapas a través de las cuales el agua cambia de estado. Y se llama hidrológico porque es el estudio de las diferentes etapas por las que pasa el agua. Estos procesos etapas son la evaporación, la condensación, precipitación, escorrentía y transporte. Conocer cada una de estas etapas permite desarrollar estrategias y metodologías de trabajo y análisis que permitan predecir su comportamiento y la manera como aprovechar dicho comportamiento en las diferentes actividades en las que se requiere este líquido. En esta presentación vamos a describir en qué consiste cada una de las etapas del ciclo hidrológico y los instrumentos disponibles para medir los diferentes fenómenos asociados al ciclo. La etapa que veremos a continuación es la evaporación. Esta etapa se presenta cuando el agua líquida contenida en las diferentes masas de agua que están presentes en los ríos, en los lagos, en los mares y en los océanos es calentada por la energía calorífica del Sol, pasando de estado líquido a estado gaseoso y elevándose hacia la atmósfera. Los parámetros solares relacionados con la evaporación son la insolación, la radiación y también vamos a ver la evaporación. Cuando hablamos de la insolación, decimos que es la cantidad de energía que llega a un determinado sitio del planeta mediante la radiación solar. Y se mide en Langleys día, que equivale a una caloría sobre centímetro cuadrado. El aparato utilizado para medir la insolación es el heliógrafo, el cual trabaja de manera continua, lo cual quiere decir que no necesita de un observador para poder registrar sus datos. Y también tenemos lo que es la radiación. La radiación es la medida de la cantidad de luz solar y la unidad de medida es Langles día. El aparato utilizado para su medición es el armiógrafo, que es un equipo de registro continuo igualmente, por lo tanto no necesita de un observador que esté presente. También podemos medir la evaporación. Su unidad de medida es milímetros sobre hora y se puede medir con dos equipos. El primero es el evaporímetro, que es un instrumento de tipo directo, por lo tanto necesita de un observador para poder registrar sus datos. Y el otro es el evaporígrafo. El evaporígrafo es un instrumento de tipo continuo y por lo tanto no necesitamos de un observador para registrar sus datos. La condensación es la siguiente etapa del ciclo hidrológico y consiste en el paso del agua que permanece en la atmósfera en un estado gaseoso a líquido. Cuando la humedad relativa alcanza el 100%, se produce la saturación del aire, llegando a lo que conocemos como el punto de rocío. En este momento se produce la neblina, el rocío o cualquier tipo de nube o la escarcha dependiendo de la temperatura. Los parámetros relacionados con la condensación son primero la temperatura del aire. Para medir este parámetro utilizamos dos instrumentos. El primero es el termómetro, que es un instrumento de tipo directo, por lo que necesita de un observador para poder registrar sus datos. Y el otro es el termógrafo, que es un instrumento de registro continuo que permite registrar en un gráfico las variaciones de temperatura que se pueden presentar en el aire. También podemos mirar otro parámetro que es la velocidad y dirección del viento. Para medir este parámetro podemos utilizar dos instrumentos. El primero es el anemómetro. El anemómetro es un instrumento meteorológico que permite medir la velocidad del viento y así ayudar a la predicción del tiempo. Es de tipo directo, por lo tanto necesita de un observador para poder registrar los datos obtenidos. Este se obtiene o se expresa en kilómetros sobre hora. Y el anemógrafo es un instrumento de tipo continuo, por lo cual no necesita de un observador para poder registrar sus datos.
La precipitación es otra de las etapas del ciclo hidrológico, en la que el agua condensada que permanece en la atmósfera llega a un nivel de saturación del 100% y cae a la Tierra. En esta etapa, dependiendo de la temperatura del ambiente, el agua puede caer en forma de lluvia, en forma líquida, en forma de lluvia, y si la temperatura es demasiado baja va a caer en forma sólida, en forma de granizo o de nieve. La precipitación se mide en milímetros sobre hora y los instrumentos usados para su medición son el pluviómetro y el pluviógrafo. El pluviómetro es un equipo compuesto por un recipiente abierto con un área conocida y una regla graduada que mide la cantidad de milímetros que aumenta el nivel del agua contenida en el recipiente. Este equivale a litros sobre metros cuadrados. Es un equipo de medición directa y por lo tanto no requiere de la presencia de un observador para poder registrar sus datos. Y el otro instrumento es el pluviógrafo. El pluviógrafo es un instrumento que, al igual que el pluviómetro, recolecta el agua precipitada para medir su cantidad, excepto que este cuenta con un sistema de registro gráfico del cambio del nivel sobre un papel mediante una pluma conectada a un nivel con flotador. Esto significa que el equipo es de registro continuo y por lo tanto no requiere de la presencia de un observador. Actualmente existen pluviómetros digitales, los cuales pueden enviar la señal con los datos recolectados a un equipo informático para su utilización y también para su análisis. Otro parámetro que podemos medir es la humedad atmosférica. Es un parámetro que nos permite conocer la cantidad de agua presente en el aire en porcentaje, la cual está relacionada, como dijimos anteriormente, con la precipitación. Para medir este parámetro se tienen dos instrumentos, como son el higrómetro y el higrógrafo. El higrómetro es un aparato de registro directo, razón por la cual necesita o requiere de un observador para poder registrar sus datos. Y el higrógrafo es un instrumento de registro continuo, ya que cuenta con un sistema de registro gráfico de la variación del valor de la humedad en el tiempo. La escorrentía es la etapa del ciclo en el que el agua precipitada corre por la superficie terrestre hasta llegar a las masas de agua como son los ríos o los lagos. El parámetro para medirlo es el nivel y dicho parámetro se lo mide a través de dos instrumentos. El uno es el limnígrafo y el otro es el limnímetro. El limnímetro es una regla graduada que se instala en una sección determinada del río, la cual puede ser constante, es decir, que no se afecte su forma ni por socavación ni por sedimentación y permite medir el nivel que alcanza el agua relacionándolo con una curva gota caudal. El limnímetro es un registro directo, por lo que requiere de la presencia de un observador. Y tenemos también el limnígrafo. El limnígrafo es un instrumento que mide el nivel del agua de un río o lago y cuenta con un sistema de registro gráfico continuo de los niveles medidos, por lo que no requiere de la presencia de un observador. La infiltración es el proceso mediante el cual el agua precipitada penetra en las capas porosas del suelo, generando una escorrentía subsuperficial que llegará a los ríos y los lagos, como lo podemos observar aquí. Los parámetros relacionados con la infiltración son la temperatura del suelo y la temperatura del agua. Para medir estos dos parámetros podemos utilizar dos instrumentos para cada uno. Para medir la temperatura del suelo podemos utilizar el geotermómetro, que es un termómetro que se introduce a diferentes profundidades en el suelo, permitiendo medir la temperatura. Estos instrumentos son de registro directo, por lo que se necesita de la presencia de un observador. Y también tenemos el geotermógrafo. El geotermógrafo es un instrumento que sirve para obtener un registro de las temperaturas del subsuelo principalmente, pero en algunos casos también se utiliza para determinar las temperaturas del agua, de los ríos y de los lagos a un nivel determinado. Son instrumentos de tipo continuo,
por lo que no necesitan de un observador para poder registrar sus datos. También podemos medir la temperatura del agua. Para medir este parámetro podemos utilizar dos instrumentos. El uno es el termómetro y el otro es el batitermógrafo. El termómetro es un instrumento de registro directo, por lo tanto necesitamos de la presencia de un observador para poder registrar sus datos. Y el otro es el batitermógrafo. El batitermógrafo es un instrumento de registro continuo, por lo cual no necesitamos de un observador para poder registrar sus datos. Con esto finalizamos la presentación del ciclo hidrológico. Cabe recordar que una vez sucede la última etapa, esta es la que forma las masas de agua y nuevamente se vuelve a reiniciar el ciclo. Muchas gracias por su atención, que tengan un buen día. Chao, bendiciones.